Hola, hoy vamos a tener con ustedes un taller que tiene que ver con la propagación de cactáceas a partir de semilla. Quiero agradecer a todo mi equipo de trabajo, muy en particular. Hoy vamos a trabajar con nosotros. Está Miriam, está Claudia, que nos van a apoyar, sobre todo en la parte práctica. Y vamos a platicar un poquito sobre la importancia de este tipo de propagación en este grupo de plantas. Tenemos que las cactáceas son un grupo de plantas muy importante, son endémicas del continente americano. En México, de todas las especies que se han descrito a la fecha, aproximadamente unas 1500, en México tenemos representadas unas 850. Y de ellas, la gran mayoría se encuentran en alguna categoría de riesgo en la norma oficial mexicana 059. Esto quiere decir que muchas de ellas se encuentran seriamente amenazadas. De ahí que es muy importante que implementemos estrategias para su conservación en vida silvestre. Y una de ellas es justo la propagación a partir de semilla. Una de las grandes ventajas de la propagación por semilla va a ser el hecho de que los nuevos descendientes van a tener una importante variabilidad genética y eso les va a dar una muy buena fortaleza, les va a permitir tolerar, soportar el ataque de plagas, enfermedades, y esto es muy importante cuando las sometemos a técnicas de cultivo. También es muy importante conocer algunos fenómenos que ocurren en la naturaleza y que de alguna manera nosotros vamos a manipular en condiciones de cultivo. Uno de ellos va a ser, por ejemplo, la dispersión de semillas. Esta se lleva a cabo en la naturaleza por agentes dispersores, que son aquellos animalitos que consumen los frutos y después van a depositar las semillas en algún otro lugar. Esas semillas después, por acción del viento, de la lluvia, van a ser arrastradas y muchas de ellas pueden quedar bajo hierbas, arbustos o entre las rocas, y esto les va a proporcionar un microambiente. De hecho, este es otro fenómeno, el nodricismo. El nodricismo va a ser un fenómeno que van a estar proveyendo otras plantas o rocas que van a actuar como plantas nodrizas, proveyendo a las semillas o a las plántulas, una vez que germinan, de un microambiente. Y esto les va a permitir que la gran mayoría de ellas llegue al estado adulto, ya que aquellas semillas que por algún motivo quedaron totalmente expuestas a las condiciones externas, muchas de ellas, una vez que germinan, lo más probable es que principalmente por exceso de los rayos solares terminen muriendo a temprana edad. De ahí la importancia del fenómeno del nodricismo. En condiciones de cultivo, por ejemplo, la dispersión la vamos a llevar a cabo nosotros, ya que nosotros vamos a colectar las semillas y después las vamos a sembrar. Nosotros el microambiente se los vamos a dar con el uso de unos recipientes especiales cerrados que les van a proveer de este microambiente y que va a propiciar que la gran mayoría de ellas germinen y además que lleguen al estado adulto. Otro de los fenómenos que ocurren es la competencia. En general, la gran mayoría de los seres vivos tendemos a competir por muchas cosas. Algo muy importante es que, por ejemplo, en el caso de las plantas, compiten por el espacio en el que están ocupando y además por los recursos a partir de los cuales se están nutriendo. En el caso de las semillas, un gran número de semillas van a producir unas sustancias que conocemos como sustancias alelopáticas. Estas sustancias lo que van a provocar es que una semilla produce estas sustancias, las dispersa y con ello va a tratar de evitar que semillas cercanas a ella germinen. ¿Para qué? Para que no compitan con ellas por el espacio y los recursos disponibles. Imagínense ustedes, si tenemos un buen lote de semillas y todas ellas producen estas sustancias alelopáticas, pues entonces ¿qué va a ocurrir? Que muchas de ellas no van a germinar. De tal manera que las técnicas que vamos a practicar el día de hoy, con ellas vamos a evitar esta competencia y vamos a poder obtener un mayor porcentaje de germinación. Por otro lado, también tenemos que hay otro fenómeno muy importante que va a ser la escarificación. La escarificación significa el reblandecimiento de la testa o cáscara de las semillas. Seguramente todos o la mayoría de ustedes han visto en su casa cuando su mamá cuece los frijoles y han visto que se desprenden unas cascaritas. Esas cascaritas es la testa de las semillas.
todas las semillas tienen esa cascarita. Entonces las cactáceas también la tienen. Entonces esta testa o cáscara de la semilla generalmente es muy dura. Entonces con la acción de, por ejemplo, en el campo, en condiciones naturales, los animalitos que consumen los frutos, entre la pulpa del fruto van las semillas también. Entonces pasan las semillas por el tracto digestivo con los jugos gástricos que actúan como un tipo de ácidos, entonces van a reblandecer la testa de la semilla. Una vez que los animalitos depositan las semillas en algún lugar, esas semillas ya tienen la testa escarificada y entonces van a estar ya, digamos, con todas las posibilidades para poder germinar. En condiciones de cultivo nosotros podemos utilizar muchas técnicas. En este caso vamos a utilizar cloro al 30% para escarificar las semillas. En realidad la escarificación inicia desde el comienzo de la técnica hasta que sembramos. Hola a todos. Bueno, para comenzar el procedimiento tenemos que trabajar en un área totalmente limpia, libre de las corrientes del aire preferentemente para evitar contaminar nuestros cultivos. Para comenzar vamos a vaciar nuestras semillas. En este caso vamos a utilizar semillas de Echinocactus brusoni en un recipiente con tapa de preferencia. Y vamos a colocar un poco de detergente. De preferencia se recomienda que sea detergente para trastes líquido, ya que este es más eficaz para quitar los restos de líquidos que quedan en la testa de las semillas, además de los carbohidratos que muy probablemente van a estar ahí de los restos de los frutos. Hay que cerrar muy bien. Y vamos a estar agitando constantemente durante 10 minutos y además con el agitamiento vamos a tener una escarificación mecánica que va a ayudar todavía más al reblandecimiento de la testa. Como ven, un poco de detergente es suficiente para que haga muchísima espuma. Una vez que ha transcurrido el tiempo necesario, vamos a enjuagar nuestras semillas haciendo uso de una coladera de poro fino. Esto para evitar que nuestras semillitas se vayan a perder en el agua. Y vamos a enjuagar con un poco de agua de la llave hasta que veamos que se ha quitado por completo la espuma. Y como pueden ver ya no se ven restos de espuma. Ahora es momento de continuar con el cloro. Ahora mi compañera Miriam va a comenzar con la escarificación por medio del cloro. Bueno, nuestro siguiente paso es aplicar el cloro, que ya está diluido al 30%. Le vamos a poner una pequeña parte. Y al igual que con el detergente, aquí con mucho cuidado, si no nos vamos a manchar, vamos a cerrar bien y también vamos a estar agitando de 15 a 20 minutos. El cloro tiene dos funciones, básicamente, en este paso. Uno, el cloro, como bien saben, ayuda a limpiar, a desinfectar, entonces por lo tanto nos va a ayudar a eliminar todos aquellos agentes patógenos. El segundo es hacer lo que es la escarificación química,
Y también aquí con el agitamiento estamos haciendo la escarificación física. Entonces, como ven, vamos a estarle agitando. Así sucesivamente hasta que transcurra los 20 minutos. Durante todo este proceso, toda esta técnica de propagación por semilla, desde que iniciamos, por ejemplo, con el detergente, los enjuagues y ahora principalmente con el cloro, una de las funciones principales, tanto del detergente como el cloro, va a ser limpiar las semillas. Las semillas, antes de tenerlas aquí, estuvieron en un fruto. En ese fruto estuvieron inmersas en la pulpa del fruto. La pulpa del fruto tiene un alto contenido de carbohidratos. Entonces las semillas es muy probable que tengan restos adheridos a ella de estos carbohidratos que no son otra cosa más que azúcares. Por otro lado, normalmente las semillas de las cactáceas poseen una capa que les protege, que les recubre de cera. Esta cera pues son lípidos. Entonces la semilla en su testa va a tener adheridos no solamente lípidos, sino además también azúcares. Y estos dos materiales van a ser propicios para que haya una alta proliferación de microorganismos, principalmente hongos, bacterias, que pueden provocar que nuestros cultivos se contaminen. Entonces, una de las principales funciones, tanto del detergente como con el cloro, va a ser la eliminación de todos esos materiales que nos pueden provocar la contaminación de nuestros cultivos. Entonces es muy importante, como ya les comentaron, tanto Claudia como Miriam, respetar los tiempos que les estamos dando, por un lado. Por otro lado, también es importante comentarles que cuando practicamos las técnicas de propagación, en realidad no hay leyes escritas. Desde mi punto de vista, todo puede tener modificaciones, va a depender mucho también, por ejemplo, las condiciones ambientales en las cuales estamos trabajando, el espacio, el lugar. Entonces, desde mi punto de vista, la práctica de las técnicas de propagación es una buena oportunidad para experimentar. Podemos experimentar, por ejemplo, nosotros utilizamos cloro al 30%, pero podemos experimentar, por ejemplo, con cloro puro, disminuyendo los tiempos, en fin, variar las concentraciones de cloro del detergente, siempre con la finalidad de incrementar la germinación, los porcentajes de germinación. Entonces es muy importante también darnos esa oportunidad de experimentar. Ahora vamos a pasar a retirar lo que es el cloro. Igual nos vamos a apoyar de nuestra coladera. Y ahora vamos a ocupar agua destilada. Para este proceso, si no tenemos agua destilada, bueno, vamos a utilizar agua embotellada. Y si no llegásemos a tener agua embotellada, también lo podemos hacer con agua potable, solo hirviéndola 10 minutos, hay que dejarla enfriar y la podemos utilizar. Cerramos bien, volvemos a mezclar un poco. Tratando de ya no tocar estas semillas, y cada vez que ocupemos nuestra agua, de preferencia irlo tapando. Y así vamos a ir realizando los enjuagues necesarios. Una forma de percatarnos si ya
quitamos todo el exceso de cloro, es oliéndolo. Lo inhalamos y exhalamos. Bueno, en este caso pues me coloqué el cubrebocas, pero todavía aún permanece el aroma a cloro, señal de que aún me falta realizar más enjuagues. Bueno, y aquí ya tenemos limpias nuestras semillas, ya liberamos todos los residuos de cloro. Y bueno, aquí en agua hay que dejarlas de 24 a 48 horas. Esto es con el propósito de que el proceso de escarificación siga su proceso, y la otra parte es para que las semillas van a liberar sustancias alelopáticas. Bueno, aquí vamos a dejar estas. Ya nos adelantamos previamente a otras que ya hicimos el día de ayer. Y bueno, si nos damos cuenta, hay cambio de coloración en nuestra agua. Estas son las que apenas vamos a dejar. Y estas son las que ya llevaron 24 horas. Si nos percatamos, nuestra agua está como más turbia, como más con una tonalidad amarillita. Y bueno, esto se debe a que en parte esta coloración es porque ya soltó las sustancias alelopáticas. Ahora vamos a retirar esta agua. Y otra vez con la ayuda de nuestra coladera. Gracias, Flo. Y aquí vamos a realizar unos 2 a 3 enjuagues. Y por último, las vamos a dejar igual con un poco de agua, porque nuestro siguiente paso es la siembra. Pero antes de eso, les voy a explicar acerca del sustrato. El sustrato que se va a emplear para realizar la siembra es un sustrato que va compuesto por tepojal, tezoncle y tierra negra. El tepojal va una porción de dos porciones, uno de tezoncle y uno de tierra negra. Los unificamos y nos va a quedar una mezcla como la que estamos viendo en pantalla. A esto, cuando ya lo tenemos, le vamos a agregar un poco de agua. Lo vamos a mezclar a modo de humedecerlo, que no sea lodo. Y ya que tenemos nuestro sustrato de esta manera, lo que vamos a realizar es colocarlo dentro de unas bolsas y de plástico como las que tenemos acá, y lo vamos a meter al microondas durante 30 minutos. Esto con la finalidad de esterilizarse. La importancia que sea un suelo poroso como el que estamos viendo es porque en su hábitat natural las cactáceas no requieren de mucha humedad, entonces no les vamos a aportar tanto un suelo muy compacto para que nos ayude a drenar el agua. El tezoncle y el tepojal son piedras de origen volcánico, los cuales le van a proporcionar a nuestras plántulas minerales, y la tierra negra le va a proporcionar nutrientes.
y bueno, eso se tiene que hacer de preferencia 1 o 2 días antes, porque nuestro sustrato tiene que estar frío para realizar la siembra. Para realizar nuestra siembra vamos a tener a la mano nuestro sustrato y un recipiente de plástico, de preferencia con tapa transparente, que selle bien herméticamente para evitar contaminación. Y nosotros, para fines prácticos, colocamos dentro de las bolsas unas cucharas soperas de plástico y unas etiquetas. Para empezar, vamos a destapar un poco nuestra bolsa sin exponer totalmente el sustrato a las corrientes de aire para evitar contaminación. Y con la cuchara sopera vamos a tomar un poco de sustrato y vamos a llenar poco a poco nuestro domo. De preferencia coloquen así su tapa para que no entre ningún microorganismo. Ya que tenemos aproximadamente esta altura, vamos a proceder a etiquetar nuestras semillas. Para eso vamos a usar un lápiz y vamos a colocar el nombre de nuestra especie, que en este caso es Echinocactus grusoni, la fecha de hoy. Una vez que tenemos listos nuestros datos, vamos a desinfectar la etiqueta para evitar contaminar nuestro cultivo. Y de preferencia la vamos a colocar cerca de la orilla para poder ver nuestros datos inmediatamente. Una vez que tenemos la etiqueta en el lugar adecuado, vamos a proceder a traspasar nuestras semillas. Para ello vamos a utilizar cucharas de preferencia nuevas para que no estén contaminadas. Y vamos a tomar nuestras semillas con mucho cuidado. Tapando nuestro vaso para que no se contaminen, y vamos a tratar de esparcirlas por todo el sustrato. En caso de que no tengan cucharas nuevas, pueden desinfectarlas con una solución de cloro al 30% durante 10 minutos. Y la enjuagan con agua embotellada también. Y ya con eso están listos para utilizar su cuchara. Una vez que hemos pasado todas nuestras semillas, hay que tratar de esparcirlas de manera que queden todas separadas. Y ya que terminamos, hay que tapar muy bien nuestro envase. Si se dan cuenta, el sustrato está lo suficientemente húmedo, de manera que va a poder llevar a cabo el ciclo del agua, como podemos ver en este semillero que ya está preparado. Las semillas van a necesitar condiciones óptimas de humedad y de temperatura para poder germinar, y esto se lo vamos a dar con el microambiente que genera este envase hermético, de manera que el agua se va a evaporar, en la tapa se va a condensar y va a precipitarse. Esto va a ayudar a que durante al menos un año tengamos humedad constante en nuestro envase y no sea necesario estar regando nuestro cultivo, y además va a evitar la contaminación y proliferación de hongos y bacterias. Vamos a dejar nuestro envase, como ya les dije, aproximadamente un año, y van a crecer nuestras plantitas alrededor de 3 centímetros. Este va a ser el momento adecuado para poder trasplantar nuestras plántulas. Para hacer esto vamos a tener que retirar la tapa y esperar a que se evapore completamente el agua.
Esto es porque cuando la tierra está mojada, las plantas generan en sus raíces unas estructuras llamadas pelos radicales, los cuales podemos desprender de la planta y provocar heridas en ellas, de manera que podemos perder esas plantas. Para evitar eso, por eso les digo, hay que esperar a que se seque por completo la tierra, y de manera natural se van a caer estos pelos radicales y ya no corremos riesgo de perder nuestro cultivo. Con esto estamos terminando este taller de propagación de cactáceas por semilla. Espero que les haya gustado. Les damos las gracias a Miriam, a Claudia y a todo mi equipo de trabajo. Estamos en el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Si tienen alguna duda o desean aprender un poquito más sobre la propagación de cactáceas, con todo gusto, en cuanto termine la pandemia, ahí los esperamos. Nos pueden visitar y con toda confianza nosotros les podemos ayudar para cualquier duda que tengan. Muchas gracias por su atención y hasta luego.